Bien, buenas noches a todos. En primer lugar, mis palabras son de agradecimiento al Colegio de Abogados por permitir que esté hoy día aquí en este auditorio, una vez más. Y también felicitar esta iniciativa que creo que en el tiempo un poco se ha diluido, pero que es importante para la comunidad jurídica, y en especial para aquellos que litigan en penal. Y digo esto porque la valla en el litigio penal, creo yo, que es mayor al litigio en otras áreas del derecho, por lo menos en Arequipa. Y el tema que se va a tratar, de acuerdo a la petición del Colegio de Abogados, es la importancia de la valoración y actuación probatoria en el proceso penal. No está referido al juzgamiento en específico, sino de manera amplia. Entonces, esa es la visión que he traído yo aquí, a efecto de que veamos la importancia de la valoración probatoria en el proceso penal, pero entendida primero como información. Y es que conceptúo yo el proceso penal, y a veces soy enemigo de utilizar el metalenguaje jurídico, sino usar un lenguaje sencillo para que me entiendan y comprendan. Es entender la valoración probatoria a través, primero, de que existe un problema, y ese problema tiene que ser resuelto o decidido, y será resuelto o decidido en base a información. Mientras la información sea de calidad, definitivamente vamos a tener una decisión más justa, más precisa. Trayendo como ejemplo, un ejemplo doméstico. Quienes somos padres de familia y acude a nosotros nuestro hijo menor quejándose que el hijo mayor lo ha empujado y lo ha hecho caer. Problema. De inicio nosotros no lo sancionamos al hijo mayor, sino ¿qué hacemos? Buscamos información. Y de acuerdo a esa información, tomamos una decisión. Que, atendiendo a nuestra experticia, a los datos que obtengamos, vamos a decidir de manera justa. Y ahora no sé, capaz porque soy juez me he puesto al último, y en el caso, por ejemplo, de la controversia entre el doctor Roberto Carlos y el doctor Julio César, nombres famosos, solo el mío no es famoso, pero entre esa controversia, problema, seguramente que se puede plantear en un caso de omisión de asistencia familiar. Alguien tiene que decidir, el juez, pero va a decidir en base a información, y dependiendo de esa información de calidad jurídica o fáctica, va a tomar una decisión. Así como en ese ejemplo dado, estos ejemplos dados, también se produce en el proceso penal. Y en el proceso penal, no sé si podrán leer ahí, lo he dividido en 4 componentes. Pueden haber otros. La investigación preliminar, la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento, para no cansar solamente esas 4 etapas. En la investigación preliminar, como en la investigación preparatoria, la información se llaman actos de investigación.
En la etapa intermedia, medios de prueba. Y en el juicio, prueba. Pero acto de investigación, medio de prueba o prueba, ¿qué cosa es? Es información. Así lo vamos a trabajar. Entonces, en la etapa o en la investigación preliminar, la Fiscalía tiene la obligación de recabar datos urgentes, inmediatos, necesarios, importantes, que es esa información. ¿Para qué? Para establecer la relación jurídica material, en consecuencia la relación jurídica procesal, de agresor y de agraviado, de investigado y de afectado. En el medio estarán los hechos que los vinculan, que los relacionan respecto, claro, a un delito. Y el fiscal va a tomar la decisión atendiendo a esa información, a esos actos de investigación, a esa información, si es que archiva o si emite una disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria. Entonces existe una valoración de suficiencia de los actos de investigación del fiscal en esta etapa. ¿Es posible que la defensa aporte? Es posible que la defensa aporte información, pero no puede hacerlo. Y en muchos casos, estratégicamente, la defensa no aporta ninguna información porque ve de que los datos que tiene la Fiscalía son insuficientes y avisora un archivo. Entonces, ¿para qué voy a dar información si yo ya estoy avisorando estratégicamente que va a un archivo? ¿Cierto? En la disposición, una vez, vamos a la etapa siguiente, en la investigación preparatoria. ¿Necesitamos información? Sí, necesitamos información. A través de actos de investigación. Pero aquí, la primer llamada de atención que siempre la hago. La Fiscalía o el Ministerio Público acopia esa información, busca esa información para dos acciones. Dos acciones. La acción penal y la acción civil. Pero lamentablemente hasta ahora solamente lo hace respecto a la acción penal. ¿Por qué? Porque todos son penalistas. Y civilistas no son. Y el Código Procesal Penal les exige que sean civilistas también. Y ese es el llamado a la reflexión para el Ministerio Público y también para los defensores. Porque los defensores del agraviado o defensores del actor civil coadyuvan, cuando son defensores del agraviado, para ir construyendo la acción civil dentro de la investigación preparatoria. Y si son defensores del actor civil, acopian información para ir construyendo su pretensión civil. Sin embargo, se dedican, creo que un 95%, a ser otros fiscales. Y no son pues otros fiscales. Déjenlos a los fiscales trabajar tranquilos. Déjenlos que se ganen su sueldo. Ustedes como defensores de agraviados o actores civiles, preocúpense de lo suyo, de lo que les es propio. Defender a su patrocinado. ¿En qué? En la búsqueda de una indemnización. Porque esa es en justicia lo que le corresponde al defensor del actor civil, la pretensión civil, no la penal. Y de los criterios de justicia retributiva, ¿no? Eso ya no existe. No quiero verlo en la cárcel. Sí, pues, pero esa no es mi función como defensor, señor agraviado. Esa es la función de la Fiscalía. Entonces, en la investigación preparatoria, como Ministerio Público, si estoy solo en la investigación preparatoria, estoy legitimado
para la acción penal y tengo la legitimación extraordinaria del agraviado, entonces debo de trabajar para que en la investigación preparatoria tenga información o realice actos de investigación para construir las dos acciones, penal y civil. Y si está el actor civil incorporado en la investigación preparatoria, ya hemos señalado que a él le corresponde acopiar información para construir su pretensión civil. Y eso sería excelente si los defensores lo hacen. Si los señores abogados de los actores civiles lo hicieran. Porque tienen en el proceso penal, y eso es marketing, porque estoy vendiendo el proceso penal a los defensores, tienen a una persona que va a trabajar para ustedes, que es la fiscalía. Tienen un proceso que les va a salir gratis, porque si hicieran eso en un proceso civil van a pagar aranceles, si hay apelación van a pagar de acuerdo a la pretensión que están exigiendo, y se van a demorar allá como 5 años. Y en el proceso penal, en año y medio, sentencia en primera y segunda instancia a partir de la acusación, en estándar, en promedio. Entonces vengan acá a litigar el proceso penal. Pero preocúpense en dar y dotar de información en la etapa de investigación preparatoria. Y no vengan después en apelación a exigir cosas de incrementos de reparación civil cuando en la investigación preparatoria ni en la etapa intermedia han postulado ningún tipo de prueba que acredite los diferentes tipos de daño. Bien, entonces en investigación preparatoria, retomando, es importante la información para la fiscalía, es importante generar y realizar, promover una serie de actos de investigación. ¿Para qué? Para que el fiscal decida o sobresee o acusa. Y aquí la novedad, para que el actor civil, cuando es actor civil, presente su demanda civil. Y eso es algo que todavía recién estamos empezando aquí en Arequipa, a entender esa línea, esa perspectiva, esa visión, ese nuevo tratamiento de la acción civil. Porque si la acusación es el acto procesal de la acción penal, la demanda es el acto procesal de la acción civil. Y hasta la fecha no he visto ninguna demanda civil. Ojalá que empiecen a aparecer. Bien, entonces esa es la información que necesitamos en la investigación preparatoria. Pasamos a la etapa intermedia. ¿Hay valoración de la información? Sí, hay valoración de la información. Porque cuando planteo un sobreseimiento, el juez va a valorar la información, va a valorar los medios de prueba existentes, cotejando hechos, elementos del tipo penal y cómo se acreditan. Pero esa valoración no es de fundabilidad, es de admisibilidad o de procedibilidad. Es distinta la valoración. Hechos para cada elemento del tipo penal y con qué medios de prueba se soporta ese hecho. Y así van trabajando cada uno de los elementos del tipo penal para después decir si es un sobreseimiento, verificar efectivamente que no existe un hecho para un elemento del tipo penal o que no hay actos de investigación, medios de prueba o actos de investigación potentes para sostener un enjuiciamiento. Por eso es sobreseimiento. Y así como también entra en la etapa intermedia una valoración, un saneamiento de la acusación o del sobreseimiento, una verificación si hay sobreseimiento, así también es para la demanda civil. También se tiene que verificar, hacer un saneamiento de la demanda civil, sino que todavía no se hace porque no se postula hasta la fecha. Ojalá que alguien ya me haya escuchado y esté presentando su demanda civil y haga entender a los jueces
de que el proceso penal pues hay dos acciones, y que su trabajo no es solamente desde la perspectiva penal, sino también desde la perspectiva civil. Porque hay que validar la posición de la víctima en el proceso penal. Basta ya de indemnizaciones de 300 soles por una vida, ¿no? O 100 soles por una lesión grave. Y generalmente eso se impone. ¿Por qué? Porque no se da información. Sí he visto últimamente que hay preocupación en dotar de información en algunos casos de lesiones graves, donde sí las indemnizaciones han superado los 300, 400 mil soles. Pero siempre y cuando se dote de información. ¿A quién? A quien tiene que decidir. Y esa es la labor de todos nosotros, fiscales, defensores. Tenemos que dar información al juez para que decida justamente. Y en el juicio, definitivamente en el juzgamiento, es importante la información para la sentencia. Y aquí interviene dos puntos que son importantes, en la misma línea de tratamiento de la acción penal y la acción civil, en esa misma línea que está ahí. Que la forma como trabajamos la información en el juzgamiento, conforme al Código Procesal Penal, es ineficiente para mi apreciación. ¿Por qué? Porque en el juicio escuchamos a los testigos, escuchamos a los peritos, se oralizan los documentos, y de todo eso se tiene que tomar decisión de la responsabilidad penal, de la determinación de pena y de la responsabilidad civil. Dos aspectos distintos, o tres aspectos distintos. Son tres juicios distintos, pero con un consolidado de prueba que para el juez, al construir la sentencia, a veces no hay información, o a veces, como en el derecho penal, se supone que es así. Y esa es la gran fatalidad de nuestro derecho penal, es que en muchos casos se supone, y en el derecho penal nada se supone. Porque cuando se plantea un hecho, ya estoy pensando cómo lo voy a acreditar. Cuando postulo hechos, tienen que estar respaldados como prueba. Entonces, la propuesta es de que debemos de hacer cesura en el juzgamiento. Y la cesura en el juzgamiento significa un espacio de debate probatorio de toda la información que tenga que ver con la responsabilidad penal y la aplicación de las consideraciones que tienen que ver con la responsabilidad penal, como por ejemplo prueba que pueda superar la presunción de inocencia, aplicar y respetar el derecho de no autoincriminación del acusado cuando decide guardar silencio, atender al estándar de prueba para la responsabilidad penal, que es más allá de la duda razonable, que por poner un número es ya 90% de convencimiento. Y todo aquello que les gusta a todos los que estamos involucrados en el campo penal. Se hace la valoración de esa información, se determina la responsabilidad penal y pasamos a otra estación. Esa estación es de dosificación de pena, de determinación de pena, de discusión de qué, de agravantes y atenuantes, con información al juez sobre la posición de ese individuo que se le va a poner una pena en el ámbito familiar,
en el ámbito social, conocimiento de su estado en cuanto a su capacidad referida, por ejemplo, a estudios, conocimiento de la vida misma, una persona de primaria, una persona de secundaria, o si es que tiene hijos, es casado o tiene trabajo, para, de acuerdo a eso, definir y decidir la pena justa, como en otras latitudes se produce, ¿no? Sin ir muy lejos, en Chile hay una estación especial de discusión de determinación de pena, o en Estados Unidos, pero ahí es más sofisticado, porque para imponer la pena, previamente hay informes sociales, psicológicos, económicos del acusado, para que el juez imponga la pena. En cambio acá no. Acá el juez impone la pena en base a la mínima información que le han dado los testigos eventualmente en el juicio. Por eso es cuando hay apelación sobre pena, los argumentos son: mi patrocinado tiene primaria, mi patrocinado tiene 5 hijos, mi patrocinado es casado o es conviviente, tiene escasos recursos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es: ¿usted ha acreditado en el juicio que es casado? No. ¿Ha acreditado que tiene 5 hijos? No. ¿Ha acreditado cuánto percibe mensualmente? No. ¿Ha acreditado que tiene quinto de primaria? No. Respuesta: entonces, ¿cómo voy a valorar yo la reducción de pena? Por eso es necesario ese espacio de discusión. ¿Necesario en qué? En nuestro proceso penal. Y no ese juzgamiento que verdaderamente es una ensalada, porque de ahí hay que sacar de todo lo... Y si es que lo procura, si es que nos procuran esa información, porque a veces ninguna de las dos partes hace preguntas sobre ello, sobre eso que interesa a la pena. Y otra estación, ¿para qué? Para discutir la responsabilidad civil, porque es una acción autónoma, con sus características propias, en algunos casos similares que la acción penal. Por eso es que se dan una serie de errores de concepto, que lo ha dicho el doctor Roberto Carlos, no solamente en eso, sino en varios otros casos, y peor, por la Corte Suprema. Peor, ¿por qué? Porque quienes están en el ámbito penal, pues somos penalistas, y no somos civilistas. Y no hemos estudiado la dogmática civil. Por eso la discusión probada, o un espacio de tiempo donde se pruebe, se acredite, ¿qué cosa? Los hechos del hecho ilícito civil. Porque la acción penal y la acción civil derivan de los hechos, no la acción civil de lo penal. Eso no existe. La acción penal, la acción civil derivan de los hechos. Los hechos son los que van a construir la acción penal o van a construir la acción civil. Por eso alguna acción, hechos, que se construye una acción penal, cuando falta un elemento del tipo penal, será pues el sobreseimiento penal. Pero para lo civil, engarza con los supuestos derechos de la norma civil. Por ejemplo, usurpación. Puedo hacer un paréntesis. En usurpación se exige violencia y amenaza. Posesión previa, desposesión, violencia o amenaza. ¿Qué pasa? Que en el proceso, en el juicio, se acredita que no hay violencia ni amenaza. ¿Cuánto un elemento del tipo penal? Absolución. Porque para la acción penal se exige violencia o se exige amenaza. No se ha acreditado, no existe en el juicio penal sobre la acción penal. Absolución. Sí, pero en lo civil no se exige violencia. Se exige posesión previa y desposesión. Punto. Entonces opera la restitución de la cosa y la indemnización. ¿Ven? Los criterios son distintos.
Por eso dice el 12.3, no obstante sobreseimiento, no obstante sentencia absolutoria, debe de haber pronunciamiento sobre la acción civil, cuando corresponde. Porque así como se analiza en la sentencia, tipicidad objetiva, subjetiva, antijuridicidad, culpabilidad, bien bonito, con toda la prueba que me han dado en el juicio. Así también se tiene que hacer la acción civil. Hechos, daño, nexo causal, factor de atribución, verificación si hay una inmunidad, verificación si hay una fractura causal, daños, qué tipo de daño, si es daño emergente, si es daño material, si es lucro cesante, etcétera, etcétera. Así también se tiene que verificar la acción civil. Y no como se hace en las acusaciones 4 líneas. De acuerdo al artículo 93 del Código Penal, todo el delito ha ocasionado un daño y debe ser indemnizado y pido 5.000 soles. Listo. Esa es la demanda civil. Y eso no puede ser. Tenemos que cambiar. Tenemos que mejorar nuestro posicionamiento defensivo. Tenemos que mejorar las acusaciones cuando nos corresponda, tener la legitimación extraordinaria del agraviado, y tenemos que exigir que los jueces se pronuncien como corresponde en la acción civil, tanto en la etapa intermedia como también en el juzgamiento, como corresponde, debidamente motivadas sus decisiones. Y en la acción civil, este tratamiento trae otras connotaciones. Este espacio de acreditación probatoria trae otros posicionamientos de la Fiscalía, del defensor del actor civil y también del defensor del imputado. ¿Por qué? Porque se va a actuar conforme es la acción civil, conforme es el proceso civil. Entonces ahí al acusado no podemos decir su declaración, señor acusado, guardo silencio. No, hijito, eso es para lo penal. ¿Cómo es en el proceso civil? Cuando presento el interrogatorio, no contesta, se tiene por afirmativa la respuesta. No juega presunción de inocencia en el tema civil. Otra, en el proceso penal está proscrita la responsabilidad objetiva. Excelente. Pero en el proceso civil no. En la acción civil no. Hay responsabilidad objetiva. Todos los delitos de lesiones graves, homicidios culposos, accidentes de tránsito, ¿qué dice? Todo aquel que conduce bienes riesgosos o peligrosos y ocasiona un daño, está obligado a indemnizar. Responsabilidad objetiva. Punto. El criterio de responsabilidad objetiva vamos a tenerlo que aplicar para ese tipo de delitos. Tenemos que aplicar la inversión de la carga de la prueba que exige la responsabilidad objetiva. ¿Ven? Se han quedado mudos. Es que ese es el reto en el nuevo proceso penal. Ese es el reto de todos nosotros. Nosotros tenemos una gran obligación. Vamos a ingresar al 9º año de la reforma procesal penal. Arequipa, hemos dicho y seguimos diciendo todavía que somos la capital jurídica del Perú. Como abogados, y llevando en alto ese título, tenemos que rehacer nuestro derecho procesal penal peruano, introduciendo las mejores prácticas de otros sistemas para hacerlo más eficiente, que nuestra capacidad de respuesta de quienes están siendo investigados sea rápida, o de quienes son agraviados sea rápida. Incorporemos las mejores prácticas de otros sistemas. Y eso también implica
que vemos que nuestro código tiene muchas ausencias, pero está en nosotros de ir a través de la jurisprudencia incorporando mejores prácticas, nuevos tratamientos que mejoren nuestro posicionamiento en el proceso penal. Y uno de ellos, que es materia de este conversatorio, es la obligación que tenemos cada uno de nosotros en dar información, en proporcionar información, en gestionar información, llámese actos de investigación, medios de prueba o prueba, dependiendo de la etapa del proceso penal. ¿Para qué? Para que las decisiones sean eficientes, para que las decisiones sean justas. Cada quien en la posición en la que está. Si estamos en la posición de fiscales, tenemos una obligación. Si estamos en la posición de demandantes, asumamos la posición de demandantes, como corresponde en la acción civil. Y creo que así podemos ir mejorando, coadyuvando, colaborando en esta construcción de nuestro derecho procesal penal peruano. Y claro, un paréntesis también a lo dicho por el doctor Julio César. Klaus Roxin fue a Chile y dentro de una de las preguntas de los asistentes le dijeron: profesor, sus teorías no se aplican en Chile. ¿Y qué dijo Klaus Roxin? Yo he escrito para Alemania. ¿Qué significa eso? Hagan ustedes su dogmática. ¿Por qué no hacen ustedes su dogmática atendiendo a su realidad? Y eso nos falta en penal. Y eso nos falta en procesal penal. Entonces, creo que este evento nos motiva a hacernos ver muchas ausencias, muchas omisiones y la gran necesidad de que cada uno de nosotros, en el lugar en el que estamos, coadyuvemos, participemos, colaboremos en eso, de crear nuestra propia dogmática. Muchas gracias.